Pues bueno, nuevamente buenas tardes a todas y a todos quienes nos están acompañando el día de hoy en este segundo día del aniversario de los 25 años del Colegio de Psicología. Y como bien lo expresaba la maestra Patti en la mesa anterior, definitivamente el trayecto que ha tenido también la maestría en estudios en psicoanálisis en nuestra casa de estudios, pues ha sido de una u otra manera eh, bueno, un parteaguas también en la construcción del colegio. Me parece que no es por ser presuntuoso, ni mucho menos, pero permitir un ensamble entre una licenciatura en psicología y con una propuesta en una maestría en estudios de psicoanálisis, acarrea también una responsabilidad de mantener también ciertas formas de separar la cuestión de una formación que apunta a un grado académico y la propuesta de una transmisión que más bien se da en el espacio de la profesionalización en estudios en psicoanálisis. Como tal, la maestría nació en el 2007, que fue su primer programa de estudios, y tuvo una renovación hasta el 2015. Actualmente también estamos trabajando bastante de manera impetuosa con la segunda, con la segunda actualización de la maestría, y esto entonces apuntando siempre tener en cuenta que el espacio que se está proponiendo, al menos hablando para este posgrado, ha sido pensarlo desde diferentes vértices y desde diferentes saberes. En este sentido, no es erróneo pensarlo como una formación también transdisciplinaria, donde el diálogo con la política, con el arte, con la filosofía, se vuelven necesarios. Entonces, pues esperemos que en breve tengamos noticias sobre ya bueno, noticias de la SEP, para que entonces podamos hacer difusión del nuevo programa de estudios. Entonces, sin más preámbulo, le agradezco al doctor Jorge Moctezuma tanto su disposición como en la participación en la moderación de esta mesa, que pues bueno, está representada por egresados de este espacio llamado Maestría en Estudios de Psicoanálisis. Entonces, sin más preámbulo, adelante, doctor Jorge. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Toño. Gracias a todas, todos que están por acá, interesados pues, en esto que también es parte medular del Colegio de Psicología, ¿no? Así como dice Toño, que tiene todo un trabajo previo, toda una labor para sostener esto que hoy día, pues es un proyecto importante, ¿no? Así como es una piedra angular, pues, del Colegio de Psicología. Es un tema bien, pues espinoso, que tiene muchas aristas, ¿no? El psicoanálisis, ¿no? En la institución, en una universidad, siempre ha dado de qué hablar, siempre ha habido discusiones, ha habido pros y contras, pero ya lo escuchábamos ayer, quienes tuvimos oportunidad de viva voz, ¿no? La gente que originalmente estuvo pues produciendo los planes de estudio, ¿no? O sea, como armando los cimientos para que hoy día es el Colegio de Psicología, ¿no? Hace 25 años, pues el psicoanálisis siempre fue una parte medular de lo que hoy día se hace en el colegio. Y creo que es importante pues saber que no es una decisión y mucho menos es una imposición, ¿no? No es una decisión arbitraria, sino que tiene muchas razones de ser, ¿no? Tiene todo un argumento del por qué la importancia o la relevancia de pues el enfoque, ¿no? Y la propuesta. Es un gusto enorme pues que estemos compartiendo, a su vez compartimos en las aulas, eh, Paola, Roberto, Rodrigo, no nada más en las aulas, sino también en Coapsi, pues compartimos allí el trabajo, ¿no? El diálogo y lo que hicimos. Y bueno, la idea es que pues ustedes nos pudieran transmitir, porque es algo valioso, es algo relevante, ¿no? Su experiencia, ¿no? Su testimonio acerca de pues, qué ocurrió, qué ocurrió con ustedes, ¿no? En términos así singulares, en cuanto a este recorrido, ¿no? Por la maestría en estudios en psicoanálisis. Creo que eso, pues para todos, para todas, es algo valioso, porque hoy día
Me parece que más allá de que en el ámbito psicoanalítico existan grupos, pleitos, discusiones, escisiones, excomuniones, ¿no? Odios, pasiones y etcétera, etcétera. Bueno, acá creo que lo decíamos hace rato, ¿no? Creo que en el claustro, en cuanto a institución plural, abierta y además crítica, creo que es un tema muy, muy, muy fértil para que ese tipo de protagonismo o ese tipo de dinámicas y situaciones se disipen, ¿no? O se diluyan para entonces darle relieve a lo importante, ¿no? Que es la transmisión del psicoanálisis, la producción de conocimiento en el campo psicoanalítico, la transmisión, ¿no? El tema crucial de la formación de psicoanalistas dentro de una universidad, creo que es algo que da mucho, mucho de qué hablar y discutir, y pues la idea es esa, que ustedes pudieran transmitirnos en pues más o menos 25 minutos, como un tiempo límite, pues su testimonio, su experiencia, la que ustedes quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran transmitir, es la idea. Y bueno, según el orden que estaba establecido, ¿no? En cuanto al el programa, pues inicialmente está Rodrigo Munguía, ¿no? Me voy a permitir leer la síntesis curricular de Rodrigo. Qué gusto verte, verles. Rodrigo Munguía Rodríguez es licenciado en Filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es titulante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Tiene una maestría en estudios en psicoanálisis en nuestra universidad, una especialización en Historia del Arte en la UNAM, en el programa de posgrado de Historia del Arte en la UNAM también, en el programa de posgrado de Historia del Arte, perdón. Entre sus publicaciones destacan lo político, la didáctica y la docencia. Artículo contenido en la revista Versiones de la Universidad de Antioquia, Colombia. Es docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en los colegios de arte y cultura y en el de filosofía. Adelante, Rodrigo. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues como el tiempo siempre apremia, primero agradecer mucho a los organizadores del evento para poder estar aquí. Y bueno, si bien ya lo comentó el doctor Georgel, se trata un poco de platicar de mi paso por la maestría en estudios en psicoanálisis. No quise dejar de preparar algún texto para esta ocasión. Es un texto que ya he leído precisamente en otra mesa de diálogo sobre psicoanálisis, pero que me parece muy pertinente para el día de hoy, ya que el mismo José Antonio nos habló de qué significa la universidad y qué significa la transmisión del psicoanálisis hoy en día. Entonces, es un texto breve y posteriormente pues me volveré más anecdótico para hablar de mi experiencia en la maestría en estudios en psicoanálisis. Este es un texto que titulé El discurso universitario en Lacan y la transmisión del psicoanálisis. Hacia 1919 apareció un texto de Freud que hablaba sobre la polémica desatada por el proyecto de inclusión del psicoanálisis en la carrera de medicina en la Universidad de Budapest. El texto, que después sería conocido como ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad?, ponía ya sobre la mesa algunas cuestiones sobre el lugar del psicoanálisis, no solo en el ámbito universitario, sino en general en el campo del conocimiento. Recordemos que el psicoanálisis tuvo un nacimiento y un desarrollo lleno de dificultades, algunas de ellas en lo concerniente a lo político y a lo social, pero también en lo referente a lo epistemológico. Hasta hoy en día, el psicoanálisis es para varios de sus detractores una pseudociencia, algo más cercano a la astrología y a la lectura del tarot que aquello que puede denominarse como científico. Solo hace falta leer algunos de los textos de Karl Popper o de Mario Bunge al respecto y encontraremos esta serie de argumentos. El texto de Freud al que hemos hecho referencia nos mueve a cuestionarnos sobre la posición del psicoanálisis dentro del mundo académico. Conocemos la formación de Freud, misma que queda clara en un texto como el Proyecto de Psicología para Neurólogos, donde las bases médicas y fisiológicas de Freud hacen gala de presencia. Y aún así, a cualquiera que se acerque a ese escrito temprano, le da la impresión de no encontrarse de todo en el discurso médico. Finalmente, la pregunta que ahora podríamos hacernos es la siguiente.
¿Cuál es el lugar del psicoanálisis en las universidades? ¿Tiene esta disciplina siquiera un lugar? ¿Es posible su transmisión? ¿El psicoanálisis puede constituirse como una ciencia o por lo menos como una actividad con pretensión científica? Todas estas preguntas son nada fáciles de responder. Si pensamos que hasta el mismo Jacques Lacan se enfrenta de manera constante a estas interrogantes durante todos sus seminarios. Si leemos con atención cualquiera de los seminarios del psicoanalista francés, veremos que es una temática recurrente, independientemente de cuál sea el tema que Lacan está tratando, es decir, la de cómo hacer llegar a los asistentes las ideas provenientes del psicoanálisis. Ya para 1969, en el seminario titulado El reverso del psicoanálisis, Lacan introduce lo que él llamará los 4 discursos, dentro de los cuales podemos identificar el discurso universitario. En este, encontramos que S2, que es definido por Lacan en este seminario como aquello que remite a un todo saber, se encuentra como el agente, mientras que el discurso del analista es el petit a, ese objeto causa del deseo, aquel resto inacible que hace las veces de agente en ese discurso. Aquí podemos resaltar ese pequeño gran detalle que nos salta a la vista por su obviedad. El discurso del analista no es el discurso universitario. Dicho de otra manera, una cosa es lo que se hace dentro del psicoanálisis como una práctica clínica y otra muy distinta será lo que se hace del psicoanálisis dentro de las universidades. Esto último no quiere decir, como se ha entendido en algunas ocasiones, que la teoría le sea indiferente a la práctica psicoanalítica, sino todo lo contrario. Precisamente la dificultad de la transmisión del psicoanálisis pasa por las implicaciones que la teoría tendrá en la práctica psicoanalítica. Esto puede verse de manera muy clara con un ejemplo. Cuando Freud mencionó en El yo y el ello, Wo es wahr, soll ich werden, aquella sentencia dio pie al proyecto clínico del fortalecimiento del yo, dando origen a justamente la psicología del yo. Esto nos deja ver lo importante de la teoría de la transmisión del psicoanálisis. Sin embargo, llegamos de nueva cuenta a la pregunta principal de esta breve participación. ¿Cómo transmitimos el psicoanálisis? En el seminario 5 titulado Las formaciones del inconsciente, Lacan lanza una idea que pueda servir como una indicación, tanto clínica como teórica, y dice Lacan, se trata de no comprender demasiado deprisa, porque si se comprende demasiado deprisa, no se comprende nada de nada. Sobre el lugar que el psicoanálisis ocupa en las universidades, continúo yo, nos enfrentamos a toda una nueva gama de problemáticas. ¿Es el psicoanálisis una humanidad? ¿Es algo más cercano al discurso de lo artístico? ¿Es el psicoanálisis parte de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría o de las neurociencias? ¿O es el psicoanálisis un pensamiento derivado del pensamiento filosófico? Como podemos imaginarnos, no se trata de encasillar al psicoanálisis de una manera categórica en uno de esos estantes, pero sí nos queda claro que si quisiéramos hacerlo, nos enfrentaríamos a una empresa titánica, casi diríamos aporética. ¿Se trata de formar a mejores docentes o de revisar los planes de estudio de la impartición del psicoanálisis en las universidades? Bueno, el desarrollo de las herramientas didácticas y la crítica a las instituciones educativas es siempre una de las tareas de la actividad docente, pero con el psicoanálisis podríamos también preguntarnos, ¿tiene esa disciplina un lugar bien establecido en la universidad? También es interesante hacer notar aquí la forma en cómo es que cuando el psicoanálisis se institucionaliza, comienzan a surgir diversas parroquias, las cuales, como buenos lugares de culto, generan sus propios rituales, veneran a sus propios santos y en ocasiones emprenden sus propias guerras santas en contra de los herejes. El final de ¿debe pensarse el psicoanálisis en la universidad? Me parece crucial. Freud, que como buen pensador a veces lanza más preguntas que respuestas, termina diciendo lo siguiente, cito, el estudiante de medicina nunca podrá aprender cabalmente el psicoanálisis. Efectivamente es así si encaramos el ejercicio práctico del análisis, pero para el caso bastará con que aprenda algo del psicoanálisis y lo asimile. Por otra parte, la enseñanza universitaria tampoco hace del estudiante de medicina un cirujano diestro y capaz. Ninguno de los que por vocación llegan a la cirugía podrá eludir, para su formación ulterior, el trabajo de varios años en un instituto de la especialidad. Hasta aquí Freud. Me parece que aquí Freud nos deja con un gran problema para discutir, no solo el de la transmisión del psicoanálisis, sino en general toda la cuestión y la problemática relativa al papel de las universidades y la forma en la que se transmite el conocimiento. En un momento en el que en nuestro país, las universidades, nuestros institutos de investigación, nuestro CONACYT y nuestros sindicatos, entre muchas otras instancias que se refieren al rol que tienen nuestras instituciones educativas,
se encuentra pasando por serios cuestionamientos y reformulaciones, me parece que el texto de Freud al que hemos hecho mención y los trabajos de Lacan sobre el discurso universitario podrían darnos un panorama distinto al convencional, para plantearnos nuevas preguntas y resolver aquellas que hoy nos interpelan. Como menciona Silva Ons en su texto Comunismo Sexual, debemos cuidarnos de no volver al psicoanálisis una colección de clichés que terminen por convertirlo en una psicología barata de bolsillo. Dice Ons, Freud anhelaba que el psicoanálisis tuviese una incidencia en lo social, que sobrepasase su lugar como tratamiento curativo de la neurosis. Hasta ahí Ons. La labor social y política del psicoanálisis no sería quizás una de sus formas más efectivas de transmisión. Y bueno, con eso finalizo el texto, como ven, muy breve, que ya les digo, lo leí en otra ocasión, pero me parecía muy pertinente para poder decir algo sobre la transmisión del psicoanálisis y su papel en las universidades. Ahora, como dije, me voy a volver un poquito más anecdótico de cara a mi participación. Entonces, por favor, suelo extenderme, y más sin un texto en mis manos. Entonces, por favor, avísenme de cómo voy en el tiempo. La razón por la que yo decido ingresar a la maestría en estudios en psicoanálisis fue porque desde hace ya varios años, ahí el doctor Georgel pudo leer algo de mi paso por las universidades, desde hace varios años me he dedicado a la lectura de Hegel y de Marx. Estos dos autores, sin duda alguna, me los encontré, por supuesto, que en filosofía, y mi sorpresa al estudiar historia es que también me las tuve que ver con ambos. Por un momento entonces, comienzo la lectura de la obra de Slavoj Žižek, y por supuesto que ya no solo Hegel se convirtió en un dolor de cabeza, sino que ahora también lo era Lacan. Difícilmente, me costó mucho trabajo acercarme a Žižek por toda la formulación de las ideas del propio Lacan, donde, como sabrán, Žižek lee a Hegel con Lacan, o podríamos decir que está leyendo a Lacan con Hegel. El orden de los factores en este caso no altera el producto. Lo que sí me alteraba eran los nervios, porque de verdad que llegar a leer conceptos como objeto A, transferencia, discurso universitario, discurso del analista, por mencionar solo uno de los pocos, de los tantos, mejor dicho, que aparecen en la obra de Žižek, pues para mí se volvía una tarea titánica. Por cuestiones y azares del destino, yo doy una ponencia en la Universidad del Claustro de Sor Juana y me encuentro con la oportunidad de finalmente poder ingresar a un posgrado en psicoanálisis en dicha casa de estudios. Hasta la fecha, mi trabajo filosófico, incluso podría decir histórico, historiográfico, está atravesado todavía por Hegel y por Marx, pero sin duda alguna la maestría me ofreció las herramientas intelectuales para poder ahora también introducir a Lacan en dicho trabajo. En ese sentido, la maestría en estudios en psicoanálisis en la Universidad del Claustro de Sor Juana para mí significó un gran acierto. La verdad es que hasta la fecha, en todas las clases que doy, de repente no dejan de aparecer los profesores que tuve en dicha maestría. Profesores de una gran calidad, a los cuales, pues les digo, sonaría muy cursi decir los llevo en el corazón, preferiría decir los llevo en todas y cada una de mis clases, ¿no? En ese sentido, siempre termino hablando de algo que vi en alguna clase de la maestría, y el gran acierto, repito, ha sido ese. Mi trabajo ha seguido a Hegel y a Marx todavía, pero ahora es Lacan, ese nuevo personaje que me acompaña, ¿no? Sería una mentira decirles que si no entendía a Lacan antes de la maestría, ahora sí lo entiendo, porque definitivamente, ¿no? Pero bueno, pues la maestría siempre abre nuevas puertas a que la investigación que uno sigue ocupando de manera individual, pues por supuesto que 2 años de maestría no se dicen fáciles, pero no lo son. Y en lo personal yo considero que sigo cosechando varias de las cosas que aprendí en todos los seminarios que tuve la oportunidad de tomar. Siempre era difícil, pero a la distancia ahora se ve con cierta nostalgia. Llegar los viernes en la noche a la maestría y pararse a las 7 de la mañana a ver qué diablo significa eso del petit A en Lacan, fue algo complicado, pero profundamente gratificante.
Entonces, bueno, como menciono, hasta la fecha creo que mi experiencia en la maestría fue muy, quizás agradable sea la palabra. De repente es un término que nos choca con este mundo tan académico muchas veces, pero sin lugar a dudas les digo, despertarse a las 6 de la mañana en sábado, pues claro que cuesta trabajo, pero sin duda alguna uno llegaba y disfrutaba profundamente todas las clases que había ahí, ¿no? Sábado a las 8 de la mañana, nada que un café bien caliente y una torta de tamal no pudiera solucionar, entonces pues también hay que decirlo que las delicias que rodean, las delicias gastronómicas que rodean por ahí el claustro siempre han ayudado, y bueno, sea que mi participación está a punto de terminar, lo único que podría decir es que la maestría cumplió con todas mis expectativas y hasta la fecha las herramientas que me brindó, repito, para poder llevar a cabo una lectura más o menos clara de el pensamiento de Lacan, sin duda alguna me ha abierto, nuevas puertas, tanto en lo laboral como en lo profesional, y es así que mi actividad intelectual se vio profundamente enriquecida por las herramientas que dicha maestría me permitió. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Rodrigo. Pues sí, ya lo decíamos, o sea, este texto, pues bomba tras bomba nos vas dejando, porque pues, son preguntas que pues son vigentes, ¿no? O sea, ¿qué es el psicoanálisis? E incluso ¿para qué, no? Ahora creo que también desde el mismo, ¿no? ¿Cómo hacerle para que el discurso del amo, el discurso del universitario, incluso el discurso capitalista, no engulla, ¿no? No se trague al discurso del analista para poder transmitir al psicoanálisis dentro de una universidad? Bueno, o sea, son 20, 30 preguntas las que me parece dejas abiertas, pero pues muy, muy, muy importantes, ¿no? De darle continuidad. Gracias, Rodrigo. Ahora, siguiendo con las participaciones, pues me voy a permitir leerles la síntesis curricular de Paola Aviani Medina Lechuga. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad del Claustro, es maestra en Psicoanálisis por el Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana, profesora particular desde el 2015, tallerista en el Centro Cultural Elena Garro, revista digital Tonante, responsable de la corrección de estilo en dicha revista, estación de radio La Jefa, corrección de guiones radiofónicos, es también tallerista en la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco, en el Museo Franz Mayer, la coordinación en la investigación para curaduría y en la redacción de cédulas en el MUAC, también la coordinación de investigación en dicha institución, recorridos a los asistentes, redacción de cédulas también. Una de las fundadoras del colectivo Antígonas y actualmente es parte del equipo de la Gaceta en el CCH, Vallejo. Ella es Paola Aviani. Adelante, Paola. Hola, buenas tardes ya. Disculpen si se cuela mucho el ruido. Justo estoy pues en el CCH Vallejo y pues tengo aquí la avenida Lázaro Cárdenas y bueno, pues se cuela el ruido. Entonces, pues bueno, profesor, qué gusto verlo. Qué alegría que lo veo. Pues como dice mi compañero Rodrigo, la verdad es que sí, la maestría se queda mucho en las enseñanzas que nosotros vamos haciendo pues en la vida profesional. Y por mi parte, pues sí, nosotras tratamos, estamos definiéndonos todavía en cómo nos vamos a llamar pues ante el gobierno, cómo nos vamos a constituir. Y pues siempre está esto de colectivo o asociación, porque pues viendo lo que es el psicoanálisis, pues decimos, bueno, el psicoanálisis es colectivo, no es colectivo, ¿qué va a pasar?
todas estas formas también de los coach, pues al menos en Antígonas lo que estamos viendo también es que todas estas gamas pues han estado absorbiendo pues esta vulnerabilidad de los individuos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer en pues en este proyecto de Antígonas es tratar de llevar y el CUAPSI ayudó mucho en este sentido, ¿no? En tratar de, pues, de transmitir a las personas, a los individuos, pues que tengan esta facilidad de integrarse pues a una clínica psicoanalista, ¿no? Que a veces la gente no sabe ni qué es, o ya por el nombre es muy caro. Y bueno, vienen también estos cuestionamientos que vimos en tantas materias, ¿no? Sobre el pago, ¿cómo le vamos a hacer para decirle al individuo que si tiene que pagar o no, cuánto, ¿no? Siempre preguntábamos esto, siempre cuestionábamos esto de, bueno, pero ¿cómo sé cuánto le tengo que cobrar o si le tengo que cobrar o no? Todas estas cuestiones siguen pues conflictuándonos y pues tratamos de que este proyecto de Antígonas pues pueda salir de la Colonia del Valle, de la Condesa, ¿no? Y que se vaya a otras, pues a otras colonias y que los individuos puedan tener ya pues estas relaciones con el psicoanálisis, ¿no? Nosotras que pues vamos, ¿no? Todavía psicoanálisis, pues sabemos cómo nos atraviesa, cómo nos toca, y a veces uno sale pues de su sesión y dices, ay, maldito, ¿cómo le hizo? Ay, ya estoy reaccionando de hace 2 meses lo que pasó, y bueno, no sé, creo que es muy importante, sobre todo también una de mis compañeras, pues que está con niños, ¿no? Y que algunos son autistas, pues le ha funcionado también todo este proceso que vimos en clases, ¿no? Para que ella pueda detectar ciertas cosas en estos procesos con estos niños. Ha sido muy interesante, ha sido muy difícil. Ha sido difícil en la cuestión de, pues no nada más poner tu consultorio y decir, ah, ya soy psicoanalista y que venga toda la gente, ¿no? No, la verdad es que nos hemos cuestionado muchísimo sobre estas prácticas clínicas, pero pues lo que queremos es que el proyecto pues vaya fluyendo y pues lo que les platicaba, pues queremos que vaya a más zonas, ¿no? Que sea más accesible a, pues a la gente, ¿no? También como proyecto, pues hemos compartido algunas pláticas y seminarios con el doctor Cuitláhuac Moreno, que es, wow, es impresionante esta persona, y con Fernanda Magallanes también, que tiene una visión del psicoanálisis. Yo creo que ella en algún momento va a traer nuevas teorías, así lo puedo decir, porque esta mujer tiene una visión del psicoanálisis, de seguir reflexionando de una conformación del cuerpo que es marcado por tantas cosas, y ahora, ¿no?, por el COVID. Y pues bueno, que el psicoanálisis antes se preguntaba si se podía transmitir por una pantalla o no, y pues bueno, ahora ha tenido que revolucionar, ha tenido que hacer algo para que sea eso posible. Y bueno, siguen viendo pues muchas preguntas y cuestiones sobre el psicoanálisis, ¿no? Todavía nosotras, por supuesto que nos da muchas veces pavor ver quién entra por esa puerta a una sesión, pero bueno, hemos tenido también relaciones pues con profesores que nos dieron la maestría, que nos han ahí también, ay, ya iba a decir coachando, qué horror, perdonen ustedes, ay no, lo voy a tener que hablar en mi sesión, ¿qué está pasando? No, perdón, pero nos han pues asesorado, ¿no? Nos han guiado por ahí.
de cómo, de qué es lo que entra por esa puerta, ¿no? Porque la verdad siempre es un temor. Y de, y de bueno, cómo también nosotros recibimos algo que siempre me quedó en una de las clases, es que el cuerpo también, el psicoanalista, pues paga con cuerpo, ¿no? Entonces, ay, a mí me da el pavor cuando siento alguna enfermedad. Digo, no puede ser, ¿quién fue? Ay, ¿quién de que entró a la sesión fue, no? Ay, pero bueno, es complicado, es increíble. La verdad son profesores pues de alto nivel que nos han dejado muchísimas reflexiones y cuestiones que todavía pues lo seguimos platicando y bueno, seguimos leyendo, seguimos cuestionando a Lacan, seguimos cuestionando a Freud y pues seguimos cuestionando a otros psicoanalistas que también vienen pues cuestionando estas reflexiones y teorías que hace Freud también, que en este mundo de diversidad sexual y de género y demás, pues es muy atacado también el psicoanálisis. Y bueno, también estamos tratando, pues sí, yo creo que lo puedo decir así, estamos tratando de defender, ¿no? Esta teoría y ver que sí sirve en la actualidad, que sí se puede congeniar con todas estas otras teorías feministas y de qué vas a hacer si te llega un cuerpo diciendo que primero va a ser una transición de cuerpo de hombre a mujer o de mujer a hombre y luego ya es lesbiana y bueno, o sea, todas estas cuestiones en cómo se va a reflexionar tú como psicoanalista, qué vas a hacer y bueno, seguimos leyendo pues todo esto y todas estas reflexiones. Paul Preciado, que bueno, para mí fue, él tiene estudios, bueno, sí, él tiene estudios en psicoanálisis y les hace unos cuestionamientos que a veces, con lo que decía mi compañero, ¿cómo es que me puedo levantar tan temprano? Y Paul Preciado en 3 líneas me está atacando, ay, ¿no? Está quitando todos estos argumentos, pero bueno, es eh, increíble y yo también creo que fue un acierto la maestría, creo que 2 años son muy pocos, pero pues bueno, seguimos leyendo, seguimos cuestionando y pues esperemos que el proyecto también que tengo con mis compañeras pues vaya funcionando y fluya mejor y pues que de repente ya pues varios individuos ya sepan qué es el psicoanálisis, cómo les sirve y sobre todo que puedan llegar a esto y que se quite este velo que tiene de ser caro y de que es inalcanzable y creo que no y bueno, eso lo vamos a intentar y pues bueno, en eso estamos. Gracias, gracias Paola. Pues por este testimonio tan bonito. Sí, es que también, bueno, habrá que tomar en cuenta, creo yo, bueno, pienso, que la manera, ¿no? La manera en la cual podríamos o no, hasta dónde sí, hasta dónde no, articular al psicoanálisis con el orden de la política, de la economía, de la historia, ¿no? De los problemas sociales, el mundo de la cultura. Pues bueno, creo que también acá en el claustro, ese ámbito, ese orden de experiencias y situaciones, pues sí, sí está contemplado, ¿no? No, como que no debemos olvidar que el psicoanálisis no nada más tiene una dimensión clínica, ¿no? O incluso terapéutica, si se quiere nombrar así, sino que más bien es un conjunto de herramientas y estrategias para adentrarse en ese asunto de lo cultural. Gracias, gracias Paola. Bueno, ahora siguiendo con estas presentaciones, pues voy a leer la síntesis curricular
de Roberto Calzada. Él es licenciado en Psicología por la Universidad del Verbo Encarnado. Es maestro en estudios en psicoanálisis por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Dentro de lo profesional, se ha desarrollado en acompañamientos terapéuticos en el ámbito psiquiátrico, en la clínica Lira y Serafín y Casa del Parque. También ha trabajado con adultos mayores, enfermos profundos y en etapa terminal. Ha tenido la oportunidad de trabajar con niños como monitor, ocupándose de aspectos emocionales y conductuales y resaltando las habilidades y talentos de estas personas. Actualmente labora en la clínica privada. Adelante, Roberto, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, hombre, un gusto para mí poder sumarme a esta celebración y encontrarme con viejos colegas, que en verdad, vaya, no me trae tantos recuerdos el hecho de que tenga que hablar de mi experiencia, ¿no? Y, y bueno, la primera pregunta que yo me hice para desarrollar un poco mi experiencia es qué me llevó, ¿no?, a estudiar psicoanálisis. Y bueno, esto me remonta, ¿no?, añísimos atrás, ¿no?, cuando tenía 15, 16 años. Recuerdo que iba con una amiga a Gandhi. Entonces, pues me acuerdo que nosotros a veces nos poníamos a leer, ¿no? Es decir, no comprábamos los libros, pero nos poníamos a leer ahí en esta librería, ¿no? Y recuerdo que uno de los libros que me pasé, no sé, un día, ¿no?, así leyendo, fue Interpretación de los Sueños. Y bueno, algo me mordió, ¿no? Ahí, obviamente entendí 1% del libro, pero algo ahí cambió, ¿saben? Algo ahí, pues no sé, como que me movió y empecé, pues como esta indagación, ¿no?, de qué son los sueños, qué significan. Y empezó, ¿no?, un gran recorrido ahí con ciertos seminarios, con la licenciatura en psicología. Y bueno, me voy dando cuenta, ¿no?, de estos espacios que existen para poder estudiar, para poder crear diálogo, para poder intercambiar cierta información. Y bueno, no sé, no me estaba llevando un buen sabor de boca, porque empecé a ver justamente, ¿no?, con este texto que es pues muy rico, ¿no? O sea, es muy pequeño el que nombraba, ¿no? Se debe enseñar el psicoanálisis en la universidad. Bueno, vaya que son 4 hojas máximo. Y, y bueno, está justamente esta problemática, ¿no?, de qué se debe enseñar o qué no se debe enseñar. Eh, pues está obviamente la problemática de que en ese momento, pues bueno, justamente la enseñanza era más bien hacia el médico y que él pudiera completar, ¿no? No solo que estudiara, pues, esta química, esta fisiología, ¿no?, esta anatomía, sino también un poco de la psique. Completar un poco, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, me voy encontrando con ciertas instituciones donde estudié, donde laboré, donde claro que aprendí, pero empecé a notar que eran como pequeñas mafias, ¿no? Entonces, era la mafia de, no, aquí no vamos a leer este autor, aquí vamos a leer este autor, aquí criticamos a Jung, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué está pasando?, ¿no? O sea, pues supuestamente un psicoanálisis debería ser una suma, ¿no?, de todas las posibilidades que existen, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo y encuentro la maestría en el claustro. Bueno, también estaba como con otras opciones, ¿no? Y bueno, el punto es que empiezo a investigar dónde estudiar, qué planes, qué mafias, ¿no?, son las que están ahí disponibles. Y no sé, era muy raro, ¿no? Porque iba a una escuela, por ejemplo, y cerrada, ¿no? Iba otra vez y cerrada, ¿no? Y dije, bueno, qué extraño, ¿no? Hablaba por teléfono a una, nada, ¿no? O sea, como que no había, ¿no?, una posibilidad donde yo pudiera sumergirme en el psicoanálisis. Pues avanza el tiempo, ¿no? Yo ya estaba pues ya en una preadolescencia. Y yo dije, bueno, pues creo que no es mi camino, ¿no? Dije, creo que me voy a estudiar mejor pintura a París y ya el psicoanálisis lo dejamos por un lado. Y pues ya, ¿no? O sea, esa era como mi decisión, ¿no? Yo conocí el claustro por un evento que fui ahí al auditorio, entonces tenía cierta referencia de la imagen, ¿no? Y por eso quiero comentarles, ¿no? O por eso les comentaba, ¿por qué fue mordido por los sueños? Antes de entrar al claustro yo estaba en mi propio análisis y en la semana decisiva, ¿no? De decir, bueno, pues ya
al diablo el psicoanálisis, me voy a dedicar a estudiar pintura. Tuve un sueño muy particular, donde pues justamente yo me encontraba en medio de dos instituciones y en una yo no estaba tan feliz en mi sueño, ¿no? Yo decía, no, es que aquí no, o sea, estaba cool, mi sueño estaba cool en ese sentido, pero la sensación no era como muy feliz, ¿no? Y de repente tengo un cambio a otra institución y era un pasillo. No sé si todos aquí son alumnos del claustro, pero bueno, el pasillo que conecta, ¿no? Al gran claustro, ¿no? El patio de los gatos, yo me encontraba ahí, ¿no? En ese pasillo. Y nada más recuerdo, ¿no? Como la franja roja, y entonces mi analista me empieza a decir, como, bueno, qué elementos encontraba en mi sueño y demás, ¿no? Y él me dice, ¿de qué color es el claustro? ¿No? Y le dije, ay, pues rojo, como el pasillo en el que estoy, ¿no? Y entonces ahí me terminó la sesión, y no sé, ¿no? A modo de, pues sí, de esta interpretación, pues le hice caso a mi sueño, ¿no? Entonces fui al claustro, llevé mis documentos, había sucedido ahí pues cierta problemática con una institución que antes trabajaba con el claustro, que justamente eso me hizo decidirme, ¿no? El poder ingresar ahí. Entonces Patty me dice, oye, mira, así va a estar el plan de estudios, estamos, pues así, ¿no? Y dije, va, ¿no? Sí, entro. Y wow, o sea, no me arrepiento de ello, ¿no? Es decir, todos estos años que pude estar ahí, yo no sé si fue un golpe de suerte, yo no sé si fue hacerle caso a mi sueño, yo no sé si fue como lo inevitable que tenía que sucederme, pero me di cuenta que el grupo en el que estaba era sumamente amplio, ¿no? Porque había gente de literatura, de medicina, de música, de arte, de filosofía, de marketing, de psicología. Entonces las clases realmente eran muy vastas, ¿no? Nunca hubo por parte de la institución una apropiación del saber. Y creo que eso es lo que más a mí me puede nutrir, ¿no? O lo que más me dejó, eh, bueno, aparte, ¿no? Recuerdo, Rodrigo, aparte de las comidas, ¿no? De afuera. Pero obviamente esta parte, ¿no? De la enseñanza, pues claro que es importante, pero más allá de una enseñanza, bien lo mencionaban ustedes, ¿no? El poder transmitir. Y entonces, como les digo, ¿no? Este texto que tiene más de 100 años dice es que solo se está enseñando anatomía, física y química, ¿no? Y hoy en día hay mafias que solo enseñan anatomía, física y química, ¿no? Que son, pues sí, ¿no? O sea, lugares donde solamente se estudia este autor, si te analizas conmigo te doy entrada, o sea, son como cuestiones muy, pues yo llamaría perversas, ¿no? Porque finalmente eso es, pues un apropiamiento del saber, ¿no? Una cuestión muy fálica del saber, ¿no? De quién tiene el saber. Y es algo que sucede, ¿no? Hoy en día, sin dar nombres, ¿no? Pero hay lugares, hay instituciones donde todavía parece que estamos, ¿no? En estas cuestiones de Miller, donde Miller no creía que el psicoanálisis era una cuestión muy propia del propio dispositivo y que se podía enseñar, ¿no? Y bueno, yo creo que Miller no estaba tan equivocado, ¿no? A partir de estos, pues, extraordinarios profesores que tuve a lo largo de la maestría, justamente, ¿no? Creo que no hubo una enseñanza, ¿no? Creo que hubo una transmisión justa del psicoanálisis, de nuestros propios deseos, de nuestra propia escritura, de confrontarnos nosotros mismos con lo que decimos, con lo que hacemos. Y les digo, fue tan nutritivo porque, bueno, yo de alguna manera pues no tengo a lo mejor esta capacidad de la filosofía o esta capacidad de la música o esta capacidad médica. Y entonces cuando entraban ejercicios, ¿no? de cualquier lectura, y nos las explicaba un doctor, ¿no? Y nos las explicaba el músico, y nos las explicaba el que estudió literatura y filosofía, yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿en dónde estoy? y, y sí, sin duda ha sido, ¿no? Y seguirá siendo, no creo que eso cambie, ¿no? Un lugar al cual le tengo mucho cariño, un lugar en el cual me encuentro también como, pues, acogido en casa. Y, y bueno, finalmente creo que es importante, ¿no? O sea, sé que suena así como muy de eslogan, ¿no? Pero seguir los sueños, ¿saben?
porque es a partir de esta pues, caminata que he hecho que tampoco dejé la pintura, ¿no? Es decir, yo decía, no, pues ya me voy a dedicar al psicoanálisis, o es una o es otra, y entonces fui tocado por, pues, por estos grafos, fui tocado, ¿no? Por un poco cómo Lacan empieza a manifestar pues todas estas formas, ¿no? Que él hace. Y yo me acuerdo en una clase, un profesor que también es titular de la materia de maestría y la clase, se llama Morak, él nos decía que para crear la topología teníamos que realmente hacerla, ¿no? Que la topología no es un elemento que se lea y se piense nada más, que se tiene que llevar a una acción, ¿no? Entonces yo me acuerdo, ¿no? Estar haciendo el toro, ¿no? Y ahí la banda de Moebius, ¿no? Un poco difícil para mí, pero bueno, eso me llevó, por ejemplo, a mi pintura, ¿no? Eso me llevó a poder crear justamente, ¿no? Ciertos elementos como la botella de Klein, ¿no? Encontré en esta topología una otra forma de poder yo expresarme a través del arte y es algo que sigo haciendo, ¿no? Es algo que no dejé y es algo que digo, no podría seguir siendo si no hubiera cursado estos pasos por el psicoanálisis. Eh, Les digo, no sé qué suerte no tuve en caer, ¿no? En esa generación. Supongo que cada generación, ¿no? Tiene cierta particularidad, cierta especificidad, pero para nosotros nunca era suficiente, ¿no? O sea, nosotros estábamos ahí en la falta total. Mi grupo y yo siempre buscamos la manera de poder salir de la institución, ¿no? Y entonces logramos crear vínculos, clases, seminarios, ya no dentro de la universidad, sino fuera de ella, con profesores de la misma institución, con nosotros mismos. Y entonces empezamos a crear psicoanálisis, o sea, no nos eh, detuvo, digamos, a lo mejor un medio, una institución, un saber, ¿no? Nosotros mismos fuimos los que fuimos creando cuestiones ya con, como lo mencionas, ¿no? Con el feminismo, con la política, con la escultura, ¿no? Con la religión misma, ¿no? Y creo que de eso va el psicoanálisis. Miren, yo no soy nadie para decirles dónde quieran estudiar. Si quieren estudiar en una mafia, pues estudien en la mafia. Pero yo sí quiero decirles que el hecho de que haya tomado esta decisión, pues sí me hizo ver que sí se puede transmitir el psicoanálisis, ¿no? Y que hay lugares como el claustro de Sor Juana que hacen psicoanálisis, que se hace el psicoanálisis. Y a veces me impresiona, ¿no? Porque tengo algunos conocidos, pues ya sabemos que en Argentina, en Italia, donde pues es la meca del psicoanálisis. Y a veces compartir ciertas experiencias, compartir ciertos momentos, me hacen rectificar, ¿no? Esta cuestión de decir es que, pues un psicoanálisis debería ser libre, ¿no? Deberíamos tener la posibilidad, cada uno, de poder pensar como quisiéramos esta rama, porque esta rama se interconecta con todo lo que nosotros queremos. Y les digo, finalmente, si ustedes desean o alguien aquí está interesado en estudiar psicoanálisis, pues en definitiva el claustro es una muy buena alternativa. Y, y bueno, sí, la experiencia, ¿no? Es decir, los trabajos, el despertarte temprano como lo mencionan, sí, implica mucho, ¿no? Pero yo creo que eso es parte también, pues muy del psicoanalista, ¿no? Es decir, el tener, más que un saber, el tener una duda, ¿no? Porque tampoco es que ya entienda la interpretación de los sueños, pero bueno, ya es más fácil, ¿no? Más leíble para mí hoy en día. Y es eso, ¿no? Yo decía, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué los sueños? ¿Por qué pasa eso? Eh, y es algo que no he dejado, ¿no? Es algo que en mi clínica, pues me apasiona, ¿no? O sea, puedo enfocarme en muchas cosas, obviamente, ¿no? Pero cuando un paciente viene con un sueño, wow, ¿no? Es así como sí. Y, y ya, y entonces lo interpretamos y entonces vamos, ¿no? Desde, no sé, yo creo que justamente ya está la singularidad y el poder pensar las cosas desde diferentes aristas, ¿no? Porque un sueño lo puedes interpretar desde Jung, desde Lacan, desde Freud, desde Ana Freud,
O sea, cada uno con una metodología muy específica, ¿no? Y el hecho de que el claustro haya permitido justamente esta expansión del saber, me permite a mí ahora poder intervenir con mis pacientes desde diferentes aristas, ¿no? Es decir, no, pues este chavo lacaniano como que no, entonces mejor vamos acá con Jung, ¿no? Vamos con Freud. Eh, creo que es interesante eso, ¿no? El hecho de que no nos casamos con una sola teoría. Y, y sí, ¿no? Sin duda, pues hoy en día lo lacaniano tiene un gran peso, ¿no? Pero también tenemos que pensar que Lacan, pues era freudiano, ¿no? Y entonces, de hecho, así como que no le caía muy bien a él que la banda fuera lacaniana. Entonces, también pensemos eso, ¿no? O sea, pensemos estos mismos errores que también tuvo Lacan, ¿no? Él abre, por ejemplo, en su escuela, ¿no? De decir, bueno, tenemos que hacer un psicoanálisis, tenemos que abrirlo, ¿no? Y cada uno tiene que hacer su propio análisis. Y bueno, algo también, pues ahí falló, ¿no? Porque ese mismo elemento que hizo, digamos, este gran Open en su escuela, o en sus, es que no eran clases, ¿no? En sus pláticas, pues también fue lo mismo que lo hizo cerrar su escuela, ¿no? De repente él se dio cuenta que el psicoanálisis estaba fuera de control, que cada quien hacía lo que quería, que cada quien actuaba como quería, y entonces él decide cerrar su escuela, ¿no? Y dice, bueno, pues no, aquí no es así, ¿no? Y, y a veces es así, ¿no? O sea, yo me encuentro con estas diferentes formas en las que pues se ha prostituido el psicoanálisis y es peligroso, ¿no? O sea, realmente es peligroso porque, porque sí, ok, no vamos a hacer, ¿no? La IPA con el purismo total, ¿no? De que se va a enseñar psicoanálisis puro, pero creo que también hemos caído en ciertos lugares, como mencionó Paola, ¿no? O sea, en estos coachings, ¿no? Y que están a veces amarrados al psicoanálisis, ¿no? Y es como, no, o sea, si el coaching quiere hacer el coaching, que lo haga desde esos medios, ¿no? No apropiándose tal vez de ciertos elementos que le corresponden, ¿no? A la línea del análisis. Y, y bueno, pues ahora, a partir del recorrido que hice, pues puedo advertir, ¿no? Que sí hay una lectura diferente en como yo lo veía antes, en que a partir de la transmisión, vuelvo otra vez a este señor Miller, no soy tan fan de Miller, pero tiene dos, tres puntos a favor, ¿no? Yo me encontraba a veces en la licenciatura, eh, pues preguntándome ciertas cosas, ¿no? Con respecto al psicoanálisis. Y ya entrando al psicoanálisis, igual me preguntaba yo, pero si en la licenciatura me preguntaba sobre el DSM y cosas así, ahora yo me preguntaba sobre la neurosis, la psicosis, y entonces había un efecto, pues no quisiera llamarlo terapéutico, ¿no? Pero sí había un adentro, es decir, a partir de ciertos profesores, podíamos interiorizar el psicoanálisis, podíamos saborear ese psicoanálisis, y aún así, ¿no? Devolverlo, porque el psicoanálisis tendrá su parte, pues, muy personal, ¿no? Pero también tiene esta parte que es cultural, o sea, no hay falla. Habemos unos, a lo mejor, ¿no? Que no estamos tan inmersos en este marxismo, ¿no? O en esta política, que sin duda merece todo un lugar, ¿no? Pero el poder devolver justamente ciertos elementos a la sociedad, o a lo cultural, es impresionante, ¿no? Por ejemplo, este feminismo, ¿no? Eh, estas marchas, estos silencios, ¿no? A mí me causó, ¿no? Gran impacto, por ejemplo, cuando fue el 9M, en el claustro las chicas tomaron la universidad y, y había, ¿no? Este micrófono abierto y toda esta serie, ¿no? De elementos que denunciaban estos abusos. Y bueno, esa semana recuerdo que tuvimos que hablar de ello, ¿no? O sea, teníamos que hablar de ello, no era un elemento que estuviera fuera de nosotros, ¿no? Era un elemento social que también nos correspondía no solo como institución, ¿no? Sino como cultura. Y entonces a partir, como dices, de Paul Preciado, que yo ya no sé si es ella, él, luego es un planeta, ¿no? Entonces, Venus, ¿no? Entonces, pensar también, ¿no? El psicoanálisis desde ahí,
Y es interesante, ¿no? Por ejemplo, también cómo ahora ha tomado fuerza la incorporación del feminismo al psicoanálisis, ¿no? Porque antes había una barrera brutal, ¿no? Entre estos medios. Y no olvidemos que Freud, pues sin quererlo, ¿no? También era partícipe del feminismo. A él se le culpa, ¿no? De este machismo o de ver como este heteropatriarcado, ¿no? Pero eso es una lectura, ¿no? Eso es una lectura y una lectura muy simple. No olvidemos que Freud nace a partir de darle lugar a la mujer en su sexualidad, ¿no? Y es decir, es que la mujer siente, ¿no? Y la mujer coge y la mujer tiene problemas porque no está teniendo sexo, ¿no? En cuestiones muy básicas. Y ya nos podemos ir a Lacan con la mujer no existe, ¿no? Compleja teoría, ¿no? Para los que no sepan, no, Lacan no quiere decir que la mujer no exista. O sea, sí existe la mujer, justamente existe la mujer. Esa es la teoría de Lacan, ¿no? No existen las mujeres, sino existe la individualidad. Simplemente que el texto de la mujer no existe, pues es un poco más complejo, ¿no? Porque no tratemos justamente de unificar, ¿no? A todas las mujeres. Y, y bueno, pues creo que es eso, ¿no? Es eso. En verdad, eh, pues fui muy feliz con respecto al estudio y, y bueno, esta ha sido mi experiencia. Sí, los papis de al lado hay unos tacos en el claustro que se llaman los papis. Los extraño. Vaya nombre, ¿no? Los papis. Bueno, definitivamente la calidad humana, ¿no? Del claustro, de siempre, pues tener a alguien con quien contar, ¿no? Y que te abran las puertas y, y estar en casa, ¿no? Y me siento en casa y agradezco estar celebrando con ustedes estos 25 años. Y, y bueno, pues esta fue mi experiencia. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Pues bueno, estas experiencias que son valiosísimas y son súper interesantes. No sé, a manera de pues comentario sintético, nomás entre comillas, porque pues creo que están abriendo puertas como enormes, ¿no? Para discutir. Yo pienso que es bien importante como que él o la psicoanalista solo o sola, me parece que nomás no. Creo que la diferencia de trabajo, ¿no? El trabajo con los otros, con las otras, es importantísimo. Uno de los problemas radicales en dónde puedo hacer ese lazo social, ¿no? Esa forma de establecer una transferencia de trabajo con quienes, ¿no? Eh, Han tocado ustedes puntos, me parece, cruciales, ¿no? Cómo es que los grupos psicoanalíticos, pues en ocasiones se establecen como citas, ¿no? Y justamente lo que obstaculiza, lo que inhibe el trabajo es este tipo de idolatrías, me parece. O sea, es lo que yo podría comentar. Hay un señor, me acordé ahora que estaban hablando de todos estos temas, hay un señor sociólogo que se llama Jaime Mirón, que ha estudiado de todo tipo de grupos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el mundo evangélico, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Les leo brevemente, son 3 líneas, ¿no? Características de una secta. Uno, salen de una iglesia bíblica, ¿no? O sea, somos los freudianos con mayúscula. 2, tienen una doctrina falsa acerca de Dios Hijo, Jesucristo. 3, colocan material extrabíblico al mismo nivel que la Escritura. 4, alegan que son la única iglesia verdadera. 5, emplean solo porciones de la Biblia y muchas veces fuera de contexto. Y 6, emplean terminología bíblica, pero con su propia definición de los distintos términos. Y 7, en ocasiones escriben su propia escritura, ¿no? Su propia Biblia. Eso me parece tiene muchas consecuencias e implicaciones en cómo hoy día justamente parecería, o por lo menos es mi impresión, que muchas disciplinas intentan desaparecer al psicoanálisis, ¿no? Eso parece que es buena señal, porque continúa con ese
ímpetu transgresor, ¿no? Ese espíritu crítico y de resistencia, el psicoanálisis. Pero pues hoy día están, por ejemplo, las neurociencias, las ciencias experimentales. Por un lado sí están esos intentos de desaparecer al psicoanálisis, pero creo que también quizá el principal enemigo del psicoanálisis sean los psicoanalistas, ¿no? Con esta tendencia o esta inercia que en realidad es humana. Me parece que el tema de las pasiones desbordadas y, ¿no? Las identidades, el nosotros sí, ustedes no, ¿no? El tema de la verdad, ¿no? Yo sí soy milleriano o soy freudiano, tú no. Ese tipo de cosas justamente hacen que no se pueda establecer un lazo social, una transferencia de trabajo. Creo que comento esto porque, bueno, creo que ese es uno de los puntos ante los cuales, pues entre todas y todos tendríamos que cuidar, ¿no? Que cuidar esta maestría en estudios en psicoanálisis, que me parece es una beta, es una línea muy, muy, muy valiosa de investigación, de producción de conocimiento, y no nada más de eso, sino también de vinculación con otras disciplinas, con el arte, con la política, etcétera, ¿no? Eh, Muchísimas gracias y tenemos tiempo para que haya comentarios, para que haya un diálogo. ¿Alguien quisiera abrir su micrófono, levantar la mano? Por ejemplo, profesor, me acordé que estábamos en una de las clases hablando con el profesor Amorak y alguna vez salió con Roxana, que también es increíble en su formación clínica. Eh, Le preguntábamos qué tan bueno era o no que un psicoanalista pudiera relacionarse o tuviera esta comunicación con un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿en qué momento lo mandas pues al analizante con un psiquiatra o si podían trabajar juntos o no? O sea, también como todo esto, pues se venía, si podías, pues digamos, trabajar en equipo, ¿no? Y todo esto siempre surgió y pues bueno, seguimos también como pues reflexionando si lo mandas con un psiquiatra o no, o hasta qué punto, ¿no? No sé, todo esto siempre, el psicoanálisis es muy complicado. Claro, no, yo creo que, pues no sé, ya es un poco primitivo, ¿no? El hecho de estar censurando justamente estos medios, ¿no? Porque no se llevan mal, ¿no? La cuestión yo creo que a veces eh, la psiquiatría cae, ¿no? O no sé si es la psiquiatría o per se los pacientes, ¿no? De que llegan y dicen, oye, es que estoy tomando tal medicina o estoy tomando tal antidepresivo. Y es como, ah, ¿me lo mandó un psiquiatra? No, no yo porque yo me lo tomé, ¿no? O me lo mandó un psiquiatra. Y a veces yo creo que es muy pertinente preguntarle al mismo paciente, oye, ¿cómo llegó el médico a este diagnóstico? ¿Tuviste unos estudios previos, un encefalograma? Es decir, creo que puede haber buen match, ¿no? En el sentido de la psiquiatría con la psique, pero creo que la cuestión es esa, ¿no? O sea, el saber realmente que ese paciente, pues sí, le falta la dopamina, o le falta la serotonina, o tiene psicosis, ¿no? Y ya nosotros obviamente coayudando, ¿no? Cierta línea. Porque es igual, ¿no? El médico, cierta medicina, pues se tiene que ir bajando, ¿no? Se tiene que ir controlando y hasta incluso erradicando. Y el psicoanálisis también tiene que terminar, ¿no? El psicoanálisis, o yo estoy a favor, ¿no? De que el psicoanálisis, claro que tiene un fin, ¿no? Hablamos a veces de estos psicoanálisis extensos, ¿no? Hablamos de pues mi ejemplo, ¿no? También de Woody Allen, ¿no? Woody Allen lleva en análisis, ¿no? Desde la concepción, ¿no? Y desde ahí sigue en análisis. Creo que no, ¿no? Creo que la cuestión es dar también términos, ¿no? Cerrar un análisis, ¿no? Y cerrar también al paciente, porque, bueno, finalmente vienen, ¿no? Con un malestar. Tal vez, ¿no? Con Freud antes era un poco más contundente, ¿no? El hecho de una histeria, de un síntoma. No es que hoy no existan esas estructuras o esos síntomas, ¿no? Pero anteriormente podíamos ver reflejado eso, ¿no?
Y bueno, a lo mejor Freud tenía esta mancuerna de ser médico, ¿no? Y entonces recuerdo casos donde él inspecciona, ¿no?, al paciente desde la medicina y después empieza a hacer cierto juego con este psicoanálisis. Pero es mi perspectiva, no sé si tienen alguna otra idea. Es que, sí, perdón, que nada más quería comentar que hay perspectivas, esto que abre Paola, me parece muy, muy importante, interesante, pero pues bueno, muchos psicoanalistas de plano, de planísimo, eh, los psicofármacos para nada, ¿no? Y hay quienes de manera más moderada, pues aceptan ese trabajo, ¿no? Ese trabajo interdisciplinario. Creo que cada postura tiene sus argumentos. Me parece, y no sé, ahí habría que ir al caso por caso, pero sí es criticable. A mí, personalmente, me parece que si el analizante con un fármaco, con un psicofármaco, puede hablar sobre su síntoma, puede interrogar su malestar, ¿no? Y los efectos secundarios no lo están tumbando, bueno, pues me parece que es viable, es prudente que se pueda articular, ¿no?, un trabajo psicoanalítico con una atención psicofarmacológica. Pero habrá quienes, ¿no?, aboguen por los argumentos que vienen de la misma neurobiología y de las mismas ciencias médicas. No sé, les pongo un ejemplo. Existe dos neurobiólogas famosas, María del Carmen Fernández y Nuria Campillo, ¿no? Ellas en sus textos nos dicen, ¿no? Desde que aparece una molécula hasta que se desarrolla y se acepta un fármaco en las ciencias médicas, en las enfermedades médicas, pasan más o menos 10 años. Cuando hablamos de la psicofarmacología, si vemos los estudios, ¿cuánto tiempo duran, ¿no?, para que salga al mercado un psicofármaco? 4 a 8 semanas. Eso, o sea, eso cuestiona, eso resuena muy, muy, muy fuerte, ¿no? Vemos que en las ciencias médicas, en las enfermedades médicas, los medicamentos que se aceptan no pasan del 12%, no pasan todas las pruebas. En psicofarmacología, todos los medicamentos pasan esas pruebas. Entonces, ahí nos cuestionamos, ¿no? ¿Tendrá que ver el dinero en este asunto? Pues obviamente, ¿no? Creo que eso es obvio. Entonces, hay toda una discusión, hay toda una serie de elementos que están en juego y que conciernen al psicoanálisis y que no podemos ignorar. O sea, son temas que de la cultura contemporánea que tenemos que tomar el toro por los cuernos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los malestares subjetivos actuales exigen eso, ¿no? Exigen una visión plural y transdisciplinaria. Era lo que quería comentar, pero también Toño levantó la mano. Pues justo un poco sobre la línea también, bueno, primero paréntesis, la verdad es que lo que acaban de contar, las anécdotas, los cuestionamientos, de una u otra manera, los caminos trazados, pues bueno, afortunadamente no tienen todavía un fin, ¿no? Porque, vamos, no lo digo como algo que sea en un tenor de tragedia, sino más bien como una invitación de seguir abordando ciertos temas o seguir preguntándose sobre lo que está sucediendo con ciertos autores, con la forma en cómo interactúan, con la construcción propiamente que se da desde el ámbito teórico. Creo que, digo, ahorita que mencionaban a Beatriz Paul Preciado, pues de una u otra manera sí es importante también tomar en cuenta que el psicoanálisis no se piensa de manera pues ni unilateral, ni lineal, ni cronológicamente, ¿no? Si algo puso el dedo en la llaga del psicoanálisis fue el cuestionamiento sobre la construcción psíquica de un sujeto, ¿sí? Que no es dueño de su propia casa, para empezar, ¿sí? De ahí, las lecturas que advengan, pues bueno, podrá haber a lo mejor esta vinculación con la cultura, con la parte política, con la parte económica, con la parte etcétera, ¿sí? Pero de fondo lo que se está señalando ahí es, hablamos de un sujeto descentralizado del cogito cartesiano, ¿no? Estamos hablando de un sujeto que está descentralizado de esta unificación que se pueda pensar desde diferentes fronteras, desde diferentes saberes, ¿no? Estamos hablando de un sujeto otro, ¿sí? Pero
también como fortuna, de una u otra manera, es en tanto que no somos tampoco una disciplina en ese sentido Foucaultiano, o no somos tampoco un saber en un sentido terminado, nos podemos aventar las puntadas de seguir cuestionándonos, ¿no? En relación a lo que se nos presenta en el día a día, en la cuestión de la clínica, ¿no? Ahorita escuchando a Roberto, de una u otra manera no podía no evitar pensar, o es más bien escucharte desde la línea del acompañamiento terapéutico, ¿no? O sea, claro, hay esta frontera que de una forma u otra, ¿sí? Opera haciendo también red, ¿no? Opera haciendo también diálogo con otros saberes, ¿no? Por las diferentes vicisitudes que se presentan, ¿no? Creo que ahora, en pleno siglo XXI, ¿no? Podemos cuestionar, en efecto, y podemos señalar muchas cosas de lo que aparece en la industria farmacéutica o lo que aparece en la industria de la salud mental, pensada como industria, pensada como en esta cuestión de una creación de identificaciones, que entonces ya no viene una persona a través de su nombre, sino a través del fármaco que utiliza o a través del código de CM4ense o CIE10, CIE11, el número que vayan, ¿no? Y que se presentan en relación a esa identificación. Pero sería, creo que, creo que sería de necios pensar, ¿sí? Que no es necesario entonces el diálogo frente a eso que adviene, ¿sí? O que se nos convoca de una u otra manera a escucharlos. Y lo digo justo en esta pregunta que lanzaba Pau, que creo que me parece muy pertinente, ¿no? ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? ¿Sí? La entrada de la psiquiatría o la entrada del uso de los fármacos. Creo que ahí es la fortuna también del psicoanálisis, el caso por caso, ¿no? Dar cuenta de en qué momentos sí, en qué momentos no. Y vuelvo a lo que estaba hablando hace un momento. Estamos hablando, sí, es de la descentralización de un sujeto en relación a esta formulación de dueño de sí mismo, pues también nosotros estamos descentrados, ¿sí? Estamos afortunadamente castrados. Quiero pensarlo, ¿no? No sé si sea una fortuna, se me salió del corazón, ¿sí? Pero de una forma u otra, ¿sí? El saber también que uno tiene límites, el saber que uno puede llegar a este cierto punto o hasta ciertos puntos no lograr llegar, ¿sí? Permite abrir también la puerta de decir, oye, pues no soy Dios como para lograrlo todo a través de mi escucha, ¿no? Creo que salirnos también de ese papel de que el psicoanalista lo puede todo, híjole, ¿sí? Pues a lo mejor no está aventando ninguna pedrada, pero me parece necesario ponerlo en la mesa donde de una forma u otra pues lo que resalta ahí es hasta dónde podemos llegar, porque nuestra función es una función de amor, ¿sí? De escuchar a través del amor, ¿sí? Como esa imposibilidad del otro, ¿sí? Con su propia existencia, ¿sí? Y no resolverla en un sentido productivo, capitalista, ¿no? Creo que va justo de otro lado, o este famoso pasar a otra cosa de Jean Alush, es a lo mejor vivir también de otra manera, ¿no? Si eso implica a lo mejor el apoyo de un medicamento o no, pues bueno, será el caso por caso y llevarlo a la supervisión. Si se trabaja en equipo, como en el acompañamiento terapéutico, donde entonces tienes acompañantes, acompañadas, ¿no? Tienes el psiquiatra, tienes a la función del analista, pues bueno, eso se dialoga también en el equipo. No queda en una decisión, pues, unánime, ¿no? Uno solito, en su soledad, en el consultorio, creo. Me ha dado mucho gusto escucharles a todos y a todas. Sí, Sandra, gracias, Toño. Sandra levantó la mano. Sí, solamente para sumarme y abonar a todo lo que están diciendo, yo creo que quizá también lo que hay que distinguir es cuando estamos hablando desde la teoría como una herramienta que nos ayuda a cuestionar las prácticas de la ciencia, ¿no? De las prácticas de cómo se vive, porque me parece que en dado caso lo que sí tiene el psicoanálisis es más bien una manera de vincularse desde la teoría con la psiquiatría. Es decir, sumándome a todo esto donde pues no es como que sea algo contra una contraindicación ni nada, sino más bien, y pensaba
pues desde la biopolítica, ¿no? Que efectivamente hay algo del discurso y de la práctica de la psiquiatría que ha tenido como esta prevalencia de decir cómo se tiene que vivir y bajo qué dinámica se tiene que vivir. Entonces, ahí desde la teoría, por supuesto que tenemos mucho que debatir y mucho que cuestionar, que sería muy diferente a lo que pasa en la práctica ya clínica cuando uno tiene un paciente. Es un poco, o sea, todo lo que dijo Toño y todo lo que dijo Georgel, por supuesto que sí, pero también es una realidad que muchas de las veces ni siquiera, o sea, sería un error pensar que nos van a hacer caso, ¿no? Porque ya sería una contraindicación dentro de la misma teoría, ¿no? De decirle a alguien, te prohíbo, ¿no? Que te vayas con un psiquiatra. Igual y pasa también lo contrario, ¿no? Uno les dice, oye, estás en tratamiento psiquiátrico, lo ideal es que sigas, ¿no? Lo que te digan y tampoco necesariamente nos van a hacer caso. Y no es la intención del psicoanálisis, eso está desde Freud. No es que venimos aquí a educar y a decirle a alguien de qué manera tiene que estar viviendo y demás, ¿no? Y pues claro que tocan aquí temas muy polémicos como la duración del psicoanálisis. Yo pensaría en la misma línea, que habría que pensarlo y preguntarlo, también como lo decía George, caso por caso. Y no necesariamente, también hay que quitar eso. Habrá situaciones complicadas, muy complicadas, donde posiblemente el acompañamiento, más allá de que haya pausas, más allá de que a lo mejor se tenga que cambiar de analista, ¿no? Se tenga que cambiar de escucha, pero vamos, me parece que sería un error decir, no, en ninguno de los casos el análisis puede tener una duración tal, y que tampoco sería prudente decir todos los casos tendrían que tener una duración tal, ¿no? Esto pareciera siempre que nos deja como en el terreno de, no sé, de lo esotérico, pero tampoco va por ahí. O sea, creo que cada caso tiene que ser escuchado y que sí, efectivamente hay problemáticas muy complicadas, muy difíciles y como ahí sí muy en esta pues en esta posibilidad de que cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene, pues que ni siquiera podríamos poner como ciertas situaciones donde necesariamente va a suceder una cosa. Y pensaría en algo como estandarizado, ¿no? Pensar en guerras, pensar en el Holocausto, pensar en las diferentes dictaduras que ha habido en América Latina, donde ni siquiera ahí podríamos suponer que van a quedar con determinadas afecciones que sí van a necesitar un determinado tratamiento. O sea, puede haber situaciones que socialmente o culturalmente nos puedan parecer muy graves y no necesariamente las personas pues carezcan de herramientas, ¿no? O de herramientas suficientes para enfrentar determinados acontecimientos. Yo creo que más bien esa es la complicación del psicoanálisis, ¿no? Que no tenemos este estándar, este manual que nos diga tantos síntomas va a pasar tal y tantas cosas va a pasar Y. Lo que sí nos da la teoría es que sí podemos cuestionar desde la teoría. Sí podemos cuestionar y criticar, así como también critican al psicoanálisis, la práctica psiquiátrica. O sea, esta postura ahorita que hablabas de Miller, que eso no es el favorito, no importa, pero esta parte donde sí podemos suponer que la medicina lo que hace es callar al paciente. Pues podemos cuestionarlo. Pero bueno, pues sí, también hay pacientes que quieren ser dirigidos y que no son candidatos al análisis. Como bien decía Toño, sería un error pensar que ahí está la panacea y que todo mundo tiene que pasar por ahí. Que por cierto, ¿no? Aquí hablando de los 25 años, claro que en algún momento, muy apasionada del psicoanálisis, sí llegué a pensar que era la panacea. Y siempre había un Georgel, un Toño, quien fuera, que nos bajaba de ese terreno, ¿no? Aunque estuviéramos con este compromiso, pues ya la práctica te va dando cuenta de que efectivamente pues es hasta una contradicción, ¿no? Es un mal entendimiento del psicoanálisis, pero bueno, esto lo pensaba cuando tenía 19 años y tenía derecho a creer que iba a encontrar la panacea. Y pues ya, les dejo los micrófonos y todo. Gracias. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quisiera comentar? Yo nada más un pequeño comentario a lo que menciona Sandra, ¿no? Creo que a veces la problemática
justamente está en el saber, ¿no? En el saber que tengo algo, en dime que tengo, en el diagnóstico. Y a veces creo que lo interesante es que el sujeto sabe pero no cree, ¿no? Y entonces creo que hay una disrupción ahí, porque podría saber que está enfermo, podría saber que el cigarro hace mal, ¿no? Y mata, ¿no? Y aún así no lo cree, ¿no? O sea, creo que hay un elemento muy delgado ahí entre lo que se sabe o lo que se podría saber o no saber versus lo que se cree, ¿no? Porque igual nosotros podríamos estar de este lado del análisis dentro de lo que se cree, ¿no? Porque no tenemos otra que creerle al paciente. O sea, si miente, si no, si dice o no dice, pues eso, como dice, será nuestra herramienta. Nosotros creeremos en eso. Y el paciente creo que está del otro lado, ¿no? Del lado del saber. Y entonces creo que sabe el paciente, pero no cree, ¿no? Y creo que eso es como un punto muy interesante que sucede, ¿no? Sucede en análisis, sucede en el saber, sucede en la universidad, eh, el saber y creer, ¿no? Bueno, nada más como punteando un poco esto. Sí, gracias, Roberto. Mitzi, Mitzi, porfa. Pues nada más como agradecer sus testimonios, agradecer la reflexión. La verdad es que a mí me encantó escucharlos. Me moría de la risa con el coaching psicoanalítico. Y me encantó esto de los sueños, qué padre, de verdad que sí es como muy nutridor, es muy inspirador escucharlos. Pues más bien yo me llevo como muchas reflexiones, que creo que al final un poco lo que está hablando, ¿no? Como hay recetas acá. Y está padre, ¿no? Que haya recetas, está padre. La vida sea lo importante. Muchísimas gracias. Ay, gracias, Mitzi. Ya al final casi no. Bueno, no sé, creo que yo no escucho muy bien al final. Eh, gracias, Mitzi. ¿Alguien más quisiera comentar? Ay, pues ya nada más, lo prometo ya. Sí. Roberto, que estaba mencionando que cuando estás del lado del saber, y justo a mí me tocó en una sesión, eh, pues bueno, estando como, pues sin decir nada, ¿no? Y pues, es que fue muy chistoso y fue horrible no poderme reír en ese momento, pero en la sesión eh, pues el individuo se para y dice, y es que claro, ¿tú cómo vas a saber? Tú no sabes porque yo soy médico y yo como médico yo sé. Y entonces, pues yo no dije nada, ¿no? Yo me quedé así de, bueno. Y fue como, perfecto. Digo, entonces, si quieres, pues terminamos, ¿no? Todo bien, nos vemos luego, y pues ya, ¿no? Ah, y se fue súper enojado, y pues ya después, yo la verdad pensé que ya no lo iba a ver nunca más, ¿no? Pero sí regresó, y, y pues fue cuando me dio un poco de risa y dije, ay, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y yo dije, pues yo no sé qué pasó, pero algo ahí en el individuo se movió, no sé si fue la expresión o que no dije nada, quién sabe, yo a veces me sigo sorprendiendo todo, estando en sesión yo o dando una sesión, sigue estando, siempre es un temor, sobre todo dar una sesión, pero pues bueno, creo que es parte de las prácticas y del aprendizaje. Gracias, Paula. Sandra. Pues nada más vengo aquí a primero felicitar a Paola, que ya la felicité en el chat, pero me da muchísimo gusto escucharte. Pero más bien me parece que el que sientas temor habla muy bien de ti y no es porque estemos aquí. No, de verdad te lo digo, porque de pronto la soberbia de pensar
ya las puedo todas, ¿no? De a mí nada me va a pasar. Eso de pronto, nuevamente con el saber, el que ustedes o el que creamos nuevamente, yéndome a esos 19 años, digo, cuando tenía 19 años, no 19 años, porque yo soy parte de los 25 años de este festejo, por supuesto que sí. Pero claro que uno empieza pensando que nos dan un poquito de información y ya, ¿no? Así de, yo ya lo sé, yo ya lo manejo, yo ya que venga lo que sea. Y no, me parece que es un poco lo que estábamos, lo que estaban compartiendo hace rato de cómo se da la estructura en COAIPS y estas supervisiones, este acompañamiento, y el que tú te sientas con esta inseguridad, a mí, digo, a lo mejor es una fantasía y a lo mejor vas a decir, sí, claro que no va por ahí, pero quiero pensar que es porque te das cuenta que escuchar a la gente, trabajar con la gente, no es cualquier cosa. Entonces, efectivamente, que cause este nervio, pues habla de que te lo tomas con seriedad. Y que entonces a mí me parecería algo que habla bien de ti, que hace darte cuenta que, pues cuando hablamos de que no hay fórmulas, aunque claro que tenemos una teoría que sustenta las prácticas, por supuesto que también esta herramienta de poder tener análisis de casos, pues también son parte de lo que sabemos que da un soporte. Insisto, tampoco es que esto sea tarot, ¿no? No es nada más ahí una cuestión de energías y a ver hoy cómo siento ni nada, no va por ahí, pero eso habla de que das cuenta de una complejidad y sobre todo que hay nuevamente, ¿no? Desde la teoría, por supuesto que podemos cuestionar y que la narrativa y el discurso del médico es otro. Sería un error para un médico ser médico y no suponer que sabe. Podremos cuestionarles, ¿no? Y podremos dialogar desde la teoría qué tanto o no les ha beneficiado, les ha perjudicado estar en ese lugar de tanto conocimiento, ¿no? Y de tanto absolutismo. Y es todo un debate. Ahí sí yo les podría decir, bueno, ya en el doctorado ese debate yo no lo llevé a buen puerto, lo único que quedaron fueron los puntos suspensivos, ¿no? Finalmente, y por ahí uno de los argumentos que me decían mis directoras y quienes leyeron mi tesis me decían, ¿a ti de qué te serviría que te esté operando algo que no esté seguro de lo que sabe? Ahí tienen que irse con toda la arrogancia y decir, te voy a operar porque sé, aunque no sepan, aunque tú y yo y quienes estemos aquí podríamos sospechar y dudar de ese gran conocimiento y luego fallan. Entonces, bueno, no llegamos así a una solución, creo que es algo que se puede cuestionar, pero que efectivamente cuando te encuentras con un paciente que además su formación es médico, pues sí supones que las heridas narcisistas pues van a estar al rojo vivo, ¿no? Y que ahí va a estar el momento de cómo se va a poner. Y uno podría decir lo que constantemente hemos dicho aquí, es que pues por lo menos en el terreno del psicoanálisis soportamos y manejamos con cierta fluidez la ignorancia, el desconocimiento, y no tenemos como tanto problema como el médico en esta postura cientificista positivista de que lo saben y lo saben bien, ¿no? Entonces, pues nada, un placer aquí escucharte, Paola, qué gusto. Sí te conocí presencial, no te conocía en el segundo. Ay, gracias. Igual, maestra, qué gusto verlos a todos. Al maestro Jorge también, qué gusto. Sí, gracias. Bueno, pues creo que hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por estos 25 años que estamos celebrando todos. Como decíamos al principio, pues es parte medular del colegio, esta maestría en estudios en psicoanálisis. Y pues, sin más, le voy a pedir que me ayude, Toño, porque para el programa que sigue, las actividades que siguen para el día de hoy, ¿no? Y de nueva cuenta les agradezco mucho y les mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto, José Antonio. Paola Beltrán y Medina Lechuga, nos vemos después. Sí, ya te voy a mandar todo. Nos vemos. Un gusto escucharles, compañeras, colegas.
Pues bueno, Gracias. como muy bien lo comenta Georgel, Gracias. pues nos vamos a tener ahorita este pequeño espacio. A las 3 volvemos entonces con la mesa titulada, perdón, ya la ven en pantalla, pero estoy aquí cambiando de pestañas. Formación y práctica. ¿Sí? Nos vemos a las 3 de la tarde y, pues bueno, nada, será por la misma línea, la misma liga y les esperamos. Espero que tengan una excelente tarde. Provecho también si van a comer. Nos vemos en un ratito. Gracias.